Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 28 de junio del año 2022, perdón. Ganas que tengo de regresar al pasado, ¿verdad? Y para mí es un gusto, como lo hacemos cada semana, estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Qué bendición poder coincidir. Y el día de hoy vamos a dar seguimiento a la serie de temas que hemos estado platicando últimamente, no solamente aquí en los martes, sino también lo que hemos platicado a través de lo que se predica los domingos. Este domingo pasado, Goyo estaba hablando acerca de seguir creciendo y es lo que vamos entonces a platicar en esta noche. Me permito entonces compartir con ustedes lo que dice la palabra. Y estamos entonces en Efesios capítulo 4, lo hemos leído muchísimas veces, es de los versículos que son base de la forma en que nosotros entendemos el cristianismo aquí en Redime. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos hablado ya bastante de estos versículos. Entonces, entendemos que hay tres niveles en donde cada uno de nosotros debemos de movernos. El primero de ellos es ser perfeccionados como personas, la perfección de los santos, dice, para la obra del ministerio es la segunda cosa, que es empezar a convertirnos entonces en servidores, colaboradores de Dios. Y el tercero es edificar el cuerpo de Cristo, ser edificadores. Entonces colaboramos y edificamos al cuerpo de Cristo. Y en esta noche nos queremos centrar a partir del verso 13. Dice, ¿hasta qué? Y hasta qué significa que hay un límite. Ese límite es el punto final en donde cada uno de nosotros tendríamos que alcanzar. Esa es la meta. Y es que todos lleguemos a, dice, tres cosas. La unidad de la fe, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión nos va a decir del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Que es la segunda cosa. Entonces, uno es la unidad. La segunda es el conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Y la tercera tendrá que ver con ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, ¿qué significa ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Goyo en este fin de semana les estaba comentando, voy a poner aquí mi interlineal, ¿sí? Y entonces él les estaba comentando esta palabra, la palabra teleios, ¿sí? La vamos a poner por acá y ahorita vamos a acercar nuestra pantalla por allí. Cuando él decía, la palabra perfección es la palabra teleios. Y teleios, entonces, significa algo completo, algo que ha llegado hasta lo más alto, hasta lo más lejos. Acuérdese de usted que tele significa lo que está lejos. De ahí viene la palabra telescopio, por ejemplo, que es el instrumento que sirve escope para poder ver lejos, ¿sí? O el teleférico, que son estos transportes, estas canastas, inicialmente que después se convirtieron en estas cabinas metálicas lanzadas por un cable, levantadas por un cable, para poder ir desde un punto bajo hasta lo más alto de una montaña. Esos son los teleféricos, ¿sí? O la televisión para poder ver imágenes de cosas que están sucediendo lejos. Entonces la palabra tele, nosotros la utilizamos de muchas maneras. Y esta palabra entonces, teleios,
que la traducimos entonces como la cualidad de estar completo, alguien que ha alcanzado la madurez, ¿sí? Que es una persona madura, que es una persona perfecta. Pero cuando nosotros hablamos entonces de ser una persona madura, de ser una persona perfecta, no estamos hablando de una persona que no comete errores. ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado con el concepto de perfección como alguien que no comete errores? Porque hablar de la perfección como alguien que no comete errores es hablar de la perfección de alguien que no es humano. Y los seres humanos, por nuestra cualidad, como Dios nos hizo, somos seres limitados, somos seres que nos equivocamos por una simple y sencilla razón. Nacemos en ignorancia. Después del pecado en el huerto de Edén, cada uno de los seres humanos perdimos el conocimiento que Dios había puesto en el espíritu de Adán. Y entonces nuestra alma, cuando nacemos, no tiene información. Nuestro espíritu está desligado del espíritu de Dios. Nuestro cuerpo nos es extraño. Y no sé si ustedes se han fijado en los niños pequeños que no tienen la capacidad de controlar sus manitas y de repente se empiezan a chupar el dedo y luego están desesperados porque sienten el dedo en la boca y se quieren quitar el dedo en la boca y no pueden, están llorando, ¿sí? Como si el dedo fuera de alguien más, ¿sí? Y tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo, tenemos que aprender a entender quiénes son los que están a nuestro alrededor, quiénes somos nosotros mismos. Por esa cuestión, a causa de la ignorancia inherente a nuestra condición, pues siempre estamos en el riesgo de equivocarnos. Y para Dios, y lo quiero decir claro, el problema no es que nos equivoquemos, el problema no es el error, el problema es la actitud. Tú te puedes equivocar con la actitud correcta y Dios no lo toma como un despropósito. Pero tú puedes hacer cosas correctas aún con la intención equivocada y eso es malo delante de Dios. Ok, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que entonces significa ser un varón perfecto. Y para que no tengamos entonces duda, el apóstol Pablo entonces nos va a decir esto en Efesios. Un varón perfecto no dice un varón que no se equivoca, dice que es un varón a la medida de la estatura. Y alguien va a decir, bueno, y si yo soy chaparrito y mido 1,50 y Cristo medía 1,80, pues entonces ya me amolé. No, pero no está hablando entonces de la estatura natural, de la estatura corporal, está hablando de la estatura de lo que significa la persona de Cristo. Y por eso dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué significa la plenitud de Cristo? Cuando nosotros hablamos de algo pleno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y aquí le voy a pedir a el médico, el doctor Fernando del Real, que se ponga listo, porque quiero pedirte que nos digas qué es la pleura, ¿sí? ¿Te acuerdas por ahí como término médico? Sí, la pleura es una bolsa que cubre los pulmones y el corazón. Ajá. Es una capa muy delgadita que cuando mucha gente sale sin camisa y todo, de pronto dice que le duele el pecho, que tiene un infarto, que siente esto, y es una pleuritis. Es muy reactiva y dolorosa y se confunde, ¿sí? Pero es una capa muy delgadita que envuelve, esa es la definición, los pulmones y el corazón. Ajá. ¿Y de qué vendrá la palabra pleura? ¿Sabes? Por ahí. No, eso no. Muy bien. Pues resulta que la palabra pleura viene, ok, aquí va.
viene del término griego plero, ¿sí? Que significa lo repleto, lo atiborrado, lo lleno, ¿sí? Y entonces, vamos a decir, como tú lo comentabas hace un momento, que es una bolsa, es la capa de piel que cubre los pulmones, que está rellena, ¿sí? De esos pulmones. Y una cosa curiosa entonces es que cuando nosotros pensamos, ¿sí? En lo plero, por eso decimos pletórico, algo que está lleno, saciado, completo, cuando los pulmones aspiras, ¿sí? Entonces te llenas, y de esa palabra, ¿sí? Viene entonces la palabra pleroma, que es la palabra que podríamos decir como terminación, como plenitud, como abundancia, como algo que está completamente saciado. ¿Sí? ¿Te suena más o menos adecuado, querido Fer? Definitivamente, incluso ahí dice contenedor. Ajá. Y entonces cuando le pusieron el nombre ese, tú dices, ¿en dónde están los pulmones? Adentro de eso. ¿Sí? Ahí están contenidos. Y entonces cuando nosotros hablamos de eso, ¿qué sería estar pleno, ¿sí? De Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Lo que está diciendo entonces es que la medida es llegar a tener el recipiente lleno de Cristo. Ok. ¿Cuál sería, querido Fer, una consecuencia de alguien que no sabe respirar adecuadamente? Alguien que respira nada más así, ¿sí? Y que no llena sus pulmones completamente. ¿Qué nos dirías tú? Definitivamente no va a estar teniendo una oxigenación total, no va a estar llenando toda la economía y su cuerpo va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora sí que no tiene, dijéramos, haciendo ya la analogía, si no tiene la plenitud de Dios, no tiene la plenitud de oxígeno, no tiene la plenitud de la saturación de oxígeno en toda la economía, ¿sí? Entonces su cuerpo no va a estar pleno, órgano que no se usa se atrofia, entonces no va a poder ser un buen deportista, aunque tenga todas las cualidades y aptitudes, a la hora de empezar a hacer ejercicio se va a cansar. ¿Por qué? Porque no puede insuflar sus pulmones completamente, ¿sí? Y entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Perdonen que esta noche parezca que es una entrevista. Bueno, de hecho, les soy honesto, Fer no sabía, ¿sí? Y entonces, Fer, ¿y qué tiene que ver esto con la situación de COVID para aquellas personas que estuvieron hospitalizadas? O sea, ¿por qué este asunto de los ventiladores y por qué este asunto del oxígeno? ¿Qué tendrá que ver con todo esto? Lo que pasa que parte de la afección de COVID fue de que se ensució esa vasija, ¿sí? Se perdió esa plenitud y se perdió la salud espiritual, en este caso la salud física de la persona, ¿sí? Entonces, por eso medían la saturación de oxígeno y era la capacidad de tener oxigenado todo el cuerpo, tener coherencia, tener la mente tranquila, el cuerpo suficientemente oxigenado y todo. Y se fueron esclerosando parte de los pulmones, ¿sí? De hecho, hubo gente que llegó a tener trasplante pulmonar y todo, ¿sí? Entonces, porque bueno, los que no se murieron o tenían sus gastos médicos, ahora sí que, como en otros tiempos, se hicieron medidas heroicas para salvar las vidas de quienes se pudieron, ¿sí? O tuvieron esa oportunidad. Pero regresando al punto, ya no, ese contenedor ya no podía estar lleno, ya no había esa plenitud, ya no había esa oxigenación total.
Ujú. La gente sentía que se ahogaba, que estaba como cuando se anda ahogando en el mar y todo, o sea, que por más que le jalara al aire y todo, no entraba, ¿no? Y entonces voy a ir un pasito más para allá. Una de las cosas terribles del COVID era que las personas querían respirar, pero sus pulmones no alcanzaban entonces a generar la oxigenación suficiente en sus cuerpos, y por esa baja saturación sus vidas entraban en riesgo. ¿Sería posible decir que el pecado, de alguna forma metafórica, en ocasiones funciona espiritualmente como el COVID? O sea, que cuando una persona está infectada, como estaban de COVID, pues por más que tratas de bocanear como pescado, pero sientes que la presencia de Dios no llega hasta lo más profundo de ti y no te sientes lleno de vida y te sientes que te estás muriendo. ¿Sería correcta la analogía, Fer? Estaba pensando en mí, precisamente más que correctamente, sí, por cómo me sentía hace 2 años y cómo me siento ahora, sí, después de esa rehabilitación. Y entonces, espero que hayan seguido esta charla, esta analogía, porque cuando en Efesios 4:13, el anhelo de Dios dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, y bueno, eso está hablando de ser parte del mismo cuerpo, de sentirnos en esa empatía y compañerismo espiritual, ¿sí? Segunda cosa, del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, importantísimo entender quién es Cristo, entender la presencia del Espíritu Santo. Pero la tercera cosa dice, a un varón perfecto, a un ser humano pleno, y podríamos decir a un ser humano sano espiritualmente, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿sí? Donde dijimos que pléroma, donde está completamente lleno, saturado, abundante de la presencia de Cristo. Pero hay una cosa que es interesante, ¿sí? Y es esto que está aquí. Porque entonces nos dice, ¿para qué? Y aquí está entonces hablando de un objeto directo. O sea, ¿y de qué me sirve a mí estar lleno de Cristo? Porque todo el mundo podemos decir, bueno, pues qué gusto, qué padre, qué bonito se siente. Pero noten ustedes que aquí hay una intención. ¿Para qué ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en todo, crezcamos en todo? Y esta parte es fundamental para nosotros en Redime. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Redime quiere decir red evangélica para el desarrollo integral. Integral quiere decir que lleva cascarilla. Bueno, ese es el pan integral, ¿verdad? Mal chiste. Pero en todo significa que íntegramente en todas las áreas de nuestra vida podamos crecer en lo que significa cristianismo, en lo que significa la visión de Dios, en lo que significa el carácter de Jesús, en lo que significa la comunión con Él, la comunión con el Espíritu Santo, esto es, en Cristo. Y entonces, si nosotros somos capaces, regreso al verso 13, de ir siendo desarrollados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces una manifestación es que ya no seremos niños fluctuantes. Y esta palabra fluctuante significa algo que va y que viene. Un niño es alguien inmaduro y fluctuante significa
que empieza cosas y no las termina, que tiene el deseo de llevar a cabo cosas, ¿sí? Y las deja a la mitad, se queda en buenas intenciones. Decían en mi tiempo los maestros, usted tiene que arrancar de caballo y parar de burro, ¿sí? Comienza muy rápido y luego se cansa y termina. Y entonces alguien que no tiene perseverancia es alguien fluctuante, alguien que no tiene la capacidad de decisión para poder llevar a cabo lo que se propone, es fluctuante. Y es curioso porque esto que está diciendo aquí Efesios capítulo 4, verso 14, después nos lo vamos a encontrar nosotros en el libro de Santiago. Cuando nosotros pedimos a Dios que nos revele cosas, dice Santiago capítulo 1 en el verso 6, que las pidamos con fe, pero pida con fe, dice en el verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense el que haga tal cosa, dice, no piense el que haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, es fluctuante en todos sus caminos. Y entonces dice que ser una persona fluctuante, ser una persona inconstante, ser una persona de doble ánimo, es ser una persona, ¿sí?, que es un niño, es alguien inmaduro, alguien que no ha logrado tener entonces la solidez, la convicción profunda, la permanencia espiritual en Cristo. Y bueno, yo sé que cuando de repente decimos estas cosas, caemos en la tentación de pensar que es un regaño. No, 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 de ninguna manera quisiera que lo tomáramos como un regaño. La inmadurez es parte del proceso espiritual. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo proceso tiene tiempos de desarrollo. Todo proceso tiene entonces circunstancias que deben de ser superadas, pero hay situaciones que de repente nosotros no las consideramos y debemos de considerarlas, ¿sí? Y entonces una de ellas, ¿sí?, es ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos atorados en una etapa y por quedarnos atorados en esa etapa no logramos seguir adelante, superando, creciendo, alcanzando las cosas que Dios tiene? El libro de Hebreos en capítulo 5, en el verso 11, va a decir: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Acerca de qué? Pues él está hablando acerca de un misterio importantísimo en Cristo, ¿sí? Y es acerca de cómo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, y nos está hablando de todo lo que simboliza Jesús como sacerdote, no por el orden levítico, y empieza a hablar cosas que son tremendas, son profundas, pero de repente pone freno y dice, pero no les puedo explicar mucho de esto. Me es difícil explicárselo, dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, la culpa no es mía, que no quiero explicarla, el problema es que son inmaduros para entenderlo. Y viene entonces la frase, que es una frase terrible. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y dice uno, ¿tanto tiempo? Pues ¿cuánto tiempo tenían de cristianismo? ¿60 años? Pues no, o sea, estamos hablando de que había gente que probablemente tenía relativamente poco, diría uno, 3, 4 años, ¿sí? Pero el problema es una pregunta que a mí
me atormentó desde el principio. Quiero compartirla con ustedes. No sé si los voy a atormentar, pero a ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuántos años fue el ministerio de Jesús? ¿Alguien sabe? Jesús Montes me dice así más o menos, ¿sí? Entonces, si este está más o menos a la mitad, entonces son como 3.5, ¿no? Exactamente, ok, muy bien. Y entonces, 3 años y medio, según lo que entendemos, Jesús tenía 30 años y a lo más, ¿sí? Podría haber sido 3 años y medio su ministerio. Ok, muy bien. Primera pregunta, salvada. Segunda pregunta, implícita. El discípulo que más tiempo pudo haber estado con él, de los que fueron discípulos, por supuesto, de Juan el Bautista, cuando Jesús fue por allá y que le siguieron algunos y le dijeron, maestro, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? Y él le dijo, vengan y véanse. Vamos a suponer que ellos comenzaron en el primer día del ministerio y que fueron discípulos hasta el último día cuando Jesús murió. ¿Vamos bien? Mi pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo duraron los discípulos con Jesús? Y bueno, pues yo sé que no es una pregunta muy complicada si estamos diciendo que Jesús, su ministerio duró máximo 3 años y medio, pues entonces el discípulo que más tiempo pudo haber durado con él seguramente fueron 3 años y medio. ¿Están de acuerdo conmigo? Y de allí otros duraron un poco menos. Quizá de los últimos debió haber sido Leví, Mateo, que lo llamó estando ahí en la mesa de los impuestos y que todos los demás discípulos de repente medio le rechazaron. Ok, muy bien. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuando Jesús se fue, qué estaban haciendo esos discípulos que estuvieron con él? Pues la respuesta es que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que se convierta, ¿sí? Se bautice, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿sí? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿sí? Etcétera, etcétera. La sombra de Pedro sanaba enfermos. Ahora, yo sé que eso es una gracia de Dios, porque era la de Pedro y no la de Juan, pero Juan tenía visiones, ¿sí? Y cada uno tenía un llamado. Y entonces, cuando yo me convertí, una cosa que me atormentó desde el principio es, ¿cuántos años iba a dar vueltas en el desierto antes de cruzar la tierra prometida? Porque el pueblo de Israel duró 40. Y entonces yo agarré la Biblia, acuérdense ustedes que en casa de mis padres teníamos una biblioteca importantita, por ahí, ¿sí? Hubo algún momento en donde quizá fueron unos 5,000 volúmenes, no sé más o menos cuánto había ahí. Pero había mucho para leer. Y definitivamente había algún mapamundi o había alguna cosa así. Y entonces abrí yo aquello y me puse a buscar dónde estaba la tierra prometida y donde el Señor los había llamado de Egipto. Y sabe usted que son casi 400 kilómetros entre Egipto y la tierra prometida. Para entonces, cuando yo me convertí, tenía 27 años. Y yo había sido scout desde los 11 y me había tocado caminar un montón de veces y hacer volantas. Una volanta es un campamento donde tú te la pasas caminando y las jornadas típicas de una volanta eran lo que llamamos una jornada de arriero. Esto es 40 kilómetros en un día. Hay que caminar 8 horas a 5 kilómetros por hora, pues te dan 40 kilómetros, ¿eh? Si estás descargado, puedes caminar un poquito más rápido y si cargas el puño de cosas como nosotros cargábamos, bueno, pues estamos hablando de que era un paso suficiente. Y entonces, en un día caminabas 40 kilómetros y en medio de la sierra, no estoy hablando de camino plano, no, cerrito, subidita y bajadita, ¿sí? 40 kilómetros. Quiere decir entonces que en 10 días caminarías 400 kilómetros.
Pero con un día de descanso, porque hay que adorar al Señor, ¿sí? Él dijo, sí, 6 días caminarás y el séptimo descansarás. Muy bien. Bueno, dijo trabajarás, pero caminar también cansa. Y entonces diríamos que serían 6 días, el día de descanso, ya van 7, y luego 4 días, y ya llegaste de Egipto hasta la tierra prometida en 11 días a paso de arriero. Podrían haber llegado ellos, ni siquiera 2 semanas completas. Pero en lugar de eso, tardaron 40 años. ¿Por qué tardaron 40 años? Es que estaba muy chipotudo el suelo. Y en el rancho dicen, ¿sí? ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Sí? O sea, a veces nosotros pensamos que el pretexto es el suelo, donde andamos pisando el camino que está complicado, pero cuando el camino está planito y bien acomodado, el problema no es el camino, es el caminante. Y cuando el caminante está dando vueltas sobre sí mismo y está caminando en círculo, pues no va a avanzar. Y el pueblo de Israel se la pasó 40 años dando vueltas porque no era capaz de cambiar la actitud de su corazón para llegar a la tierra prometida. Y entonces Hebreos capítulo 5 es de lo que nos está hablando. Y nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, debiendo ser ya gente con el conocimiento, con la habilidad, con la capacidad, después de tanto tiempo, dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Y la palabra rudimento son las cosas más sencillas, las cosas más básicas. Y dice, ni siquiera de las cosas básicas, no, las primeritas cosas básicas de la palabra de Dios. Dice, y han llegado a ser tales, o sea, hasta el extremo, este pueblo, dice, ha llegado a ser tan necio, tan difícil de entender, que tienen necesidad de que se les alimente con leche y no con alimento sólido. Y entonces, acá sería la pregunta, ¿qué significa crecer? ¿Qué significaría crecer? Porque era lo que nos decía Efesios 4:13, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Efesios 4:13. A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, alguien que no lo logra dice que es fluctuante, va para adelante y va para atrás, un paso para adelante, 2 para atrás, 2 pasos para adelante y luego 2 para atrás otra vez. En total de que nunca salimos del mismo punto, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a pensar, ¿por qué hay gente que crece y hay gente que se estanca? Esta noche entonces quisiera, así como estaba entrevistando ahorita a Fer, ahora quisiera hacerlo de manera abierta. Según su experiencia, puede ser su propia experiencia también, por supuesto, ¿por qué hay gente que se estanca? ¿Por qué hay gente que se atora espiritualmente? ¿Alguien me quiere compartir, ya sea del primo de un amigo que se estancó? ¿Sí? O de una vecina cercana que vive por ahí cerca de su casa, ¿sí? Que se estancó. ¿Por qué nos da problema crecer espiritualmente? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Adelante, pastor. Gustavo. Lo que más has compartido y ha coincidido en los últimos meses es el pecado, no salir de las mismas situaciones de pecado, no esforzarse por
por avanzar, dejar los pecados de años, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente ponía los ejemplos de fumar. Yo batallaba con el fumar. Bendito Dios que ya no es ese pecado de antes, porque efectivamente es muy tonto hacerse daño. O sea, es de los últimos pecados que batallé, según yo, de los pecados graves que entristecía yo al Espíritu Santo. Entonces, al entristecer al Espíritu Santo, por supuesto que me estanco espiritualmente, ¿verdad? Así es que avanzar en dejar los viejos moldes, ¿verdad? El viejo hombre quedó atrás y nueva criatura soy cada día, avanzando en que Cristo me siga restaurando y mi proceso siga avanzando en su propósito para mi vida. Amén. Gracias a Dios. Sí, entonces, pero entonces, si el problema es el pecado, ¿por qué no podemos dejar de pecar? Ay, ¿a poco nunca han pecado? A ver, ¿por qué nos cuesta trabajo? Seamos honestos, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Están muy penosos ahora, ¿eh? Como si nunca hubieran pecado. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Por eso no... ¿Me dijo a mí? ¿Me dijo? Ok, vamos. El niño quería opinar, sí, tuvo más interés, pero como no le entendí, ok. Y dice Jorge Cancino, ¿sí? Porque nos gusta. Yo sé que cuando nosotros pensamos en pecar, si somos muy honestos, hay una disonancia, hay una cierta incongruencia, porque cada vez que yo escucho a la gente hablar del pecado, normalmente en el cristianismo la gente habla muy mal del pecado. Y no digo que haya que hablar bien, pero lo cierto es que, curiosamente, si somos muy honestos, el problema con el pecado es que no entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ay, se me fue por ahí, los deleites. ¿Sí? Los deleites temporales del pecado, ¿sí? Hebreos capítulo 11, verso 25, ¿sí? Nos va a dar una primera clave. Ahorita te paso la palabra, Lore, para que nos comentes tu experiencia. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si estuviéramos juntos ahorita, le pediría que repitiera con toda pasión y convicción la palabra deleite temporal del pecado, ¿sí? Debemos de ser honestos. Pecar se siente rico. Eso es lo que dice aquí la palabra. Pecar se siente rico. No estoy diciendo que esté bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Pero si se sintiera feo pecar, la gente no pecaría. Si cada vez, ¿sí?, que tú hicieras algo que estuviera mal, te salieran unas póstumas sanguinolentas en la espalda y te sangraran y te dieran un dolor agudo, ¿sí? Si cada vez que tú hicieras algo hubiera una descarga eléctrica desde los cielos y se te achicharraran los pelitos de la piel, si cada vez que tú hicieras algo se te quemara la epidermis y te quedara la carne viva, mira, pecarías una vez y jamás. Pero lo cierto es que pecar
dice aquí Hebreos 11:25, genera un gozo, un deleite que es temporal, pero sabemos que no está bien y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos aprendido a sentir un placer en ello. Y ese placer que se siente en una cierta situación nos lleva a buscarlo como una respuesta para nuestras vidas. Sí, ok. Voy a darle la palabra a Lore. No sé si ya se le olvidó lo que iba a decir, porque no se la di inmediatamente, pero voy a volver ahorita a la idea. Sí, Lore. Bueno, precisamente eso iba a decirles de Hebreos, porque es el libro que estoy estudiando. Entonces dice ahí, en el libro de Hebreos me sirvió mucho, porque me dio otra perspectiva de lo que entendía. Dice en referencia a la fe, dice que la fe es un proceso de ver lo invisible. Entonces, si yo estoy eligiendo el pecado es porque estoy viendo lo tangible, lo inmediato, ¿sí? Entonces, la fe es ver lo invisible. No es tanto la fe para un milagro, para una cosa. La fe es para un estilo de vida. Entonces, ¿en qué se fundamenta la fe? En obediencia. Entonces, si vivimos en fe, es viendo la meta final de nuestra vida. Entonces eso, pues, me mató el gallo porque muchas veces estoy viendo a lo corto, a lo instantáneo, a lo mediático. Entonces, pero lo mediático es efímero. Por más que puedas disfrutar algo, se va a ir. ¿Qué tanto me puede quedar de vida? ¿Sí? Hablemos claro. Entonces, si vivo en fe, es dejar de ver esas cosas y poner mi vista solo en la meta, nada más. Y eso, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente, pues ya le entendí, porque es un estilo de vida. No es tanto fe para que yo crea que si oro por un enfermo va a sanar. No, no va en ese sentido tan así. Bueno, eso es lo que entendí. Muy bien, gracias. Y entonces, diríamos que alguien, miren, un niño puede hacer las cosas porque tú le ofreces darle una paleta. Pero el día que no le das la paleta o que no le ofreces la paleta, él no va a querer hacer las cosas. Porque no las hace por la convicción, las hace por la paleta. Y entonces, si cada vez que él se va a lavar los dientes o se va a lavar las manos o se va a lavar las orejas o se va a bañar o lo que sea, si tú tuvieras que estarle dando siempre un premio por hacer las cosas correctas, ¿qué va a pasar el día que no le das premio? Él busca el premio, no busca hacer las cosas correctas. Entonces, en ese momento, dejará de hacer las cosas, incluso se enojará y dirá, como no me diste, no lo hago. Sin entender que el afectado es él. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maduros, debiendo ser personas capaces, aún tienen necesidad de que se les vuelva a dar la paleta, de que se les vuelva a ofrecer entonces el premio para que lleven a cabo las cosas. El problema con la obediencia del esclavo, con la obediencia del inmaduro, es que la persona le manda algo y el otro lo hace por el premio o por el castigo de las cosas que pueden suceder. Ese tipo de obediencia es una obediencia inmadura. Pero ¿qué sucede cuando una persona alcanza madurez? Y entonces empieza a hacer aquello por lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es ese intangible del cual hablaba Lore hace un momento? Son las cosas de las cuales yo estoy seguro
yo las entiendo, yo las busco, yo las apruebo en mi vida, pero no por lo que alguien más vaya a hacer, sino porque entiendo que son necesarias para alcanzar el estilo de vida que me he propuesto. Son de una motivación interior. Ya no tiene que ver con que nadie me lo esté diciendo, tiene que ver con que yo mismo entiendo que son importantes para mí. Preguntas tontas como estas. ¿A cuántos de ustedes a estas alturas de su vida, siendo ustedes adultos, te tienen que estar insistiendo que te laves los dientes o que te bañes? Espero que a ninguno de ustedes. Ya lo haces no porque nadie te lo pida, al contrario, aun si las circunstancias son adversas como en Monterrey, donde ahorita no hay agua para bañarse, pues tú dices, aunque sea un trapito, sí, con un poquito, pues me doy una limpiada, sí, para que no me sienta tan incómodo por la cuestión del sudor. Y estás tratando de llevar a cabo aquello que es tu convicción. Entender entonces lo que significa el deleite temporal de algo que no me es saludable. Quiero pedirles que me ayuden con algunas cuestiones. ¿Podrían decirme ustedes algo que te causa deleite, pero que finalmente sabes que no es lo más adecuado? ¿Qué les parece? Ok, adelante, Jesús, viene. Una cosa que te causa deleite, pero que en el fondo dices, pues no es lo más adecuado. En dos aspectos. En lo primero, en lo terrenal, en la comida, me cuesta contenerme, me encanta tragar. Y sé que con una porción es más que suficiente porque mi cuerpo es lo que requiere, lo demás lo va a desechar. Pero me causa un placer. Eso es en lo sencillo. Pero si profundizo, ¿por qué no? Mi mirada, tener cuidado con mi mirada. Hablo de, sí, aun cuando soy casado, aun cuando soy un hombre, aun cuando soy un ministro, tengo que tener mucho cuidado cuando estoy mirando hacia mujeres. Y causa un placer. Y sé que no está bien. Entonces, estoy entendiendo bien a dónde vas. Y está haciendo mella porque sí es lo que es la palabra. Y entonces cuando nosotros descubrimos que hay algo que nos gusta, debemos de ser muy honestos. Hace un momento cuando yo preguntaba qué cosas, ¿sí?, son un impedimento para crecer y decían que el pecado, estoy de acuerdo con que el pecado es un impedimento, pero mientras yo no entienda que yo sigo pecando porque me gusta aquello y debo de entender por qué me gusta y por qué me es difícil dejar de hacer aquello. Hay cosas que el problema no son en sí. Por ejemplo, comer. Yo necesito comer. El problema es qué cantidad es la que necesito comer y cuántas veces al día necesito comerlas, ¿sí? Y con qué equilibrio de ciertos alimentos necesito comerlos. Entonces, si ustedes necesitan consejos sobre cantidades y sobre cuestiones y demás, bueno, le pueden preguntar a un profesional de la salud, en este caso al doctor Fernando del Real, y él les podrá, ¿sí?, decir que 3 kilos de pan en la noche para quitarte el frío no son lo más adecuado para tu dieta, o alguna cosa como esa que tú de todos modos ya la sabes. Pero el asunto es cómo entender que hay cosas que me gustan, pero un signo de madurez número uno es aceptar que me gustan y aceptar
que el problema es que no he logrado verlas de tal forma que me dé cuenta que me están causando daño. Miren, la Coca-Cola es el refresco carbonatado más vendido del mundo. Sí, Fer, te escuchamos y sigo con la idea por acá. Sí, es que yo me iría más por la honestidad. Ajá. Y me iría más por, es que allá a mi amigo le daban un codazo, pero por la carnalidad. Porque a final de cuentas, el deseo, la carne, el vivir en el pecado es un gozo, y a veces la falta de honestidad es hacia nosotros mismos y nos hacemos tontos nosotros mismos. El gran problema que cuando como mucho me afecto yo, me daño yo, me engordo yo y me fastidio yo. El gran problema es que cuando yo le falto a mi mujer, por decirlo así, le estoy faltando a ella, le estoy faltando a mis hijas, me estoy faltando a mí, y lo peor aún, me estoy restando autoridad, porque pasa un fenómeno muy curioso, que yo, sin darme cuenta, pierdo autoridad, y al ver que ellas salen con amigos o con amigas, pasa algo es difícil de explicar, que si yo no me estoy llevando una vida correcta o una vida sin pecado, no tengo la autoridad o pierdo la autoridad para poder educar bien a mis hijas en esos aspectos también. Y no solamente me hago daño a mí, sino que les hago daño a ellas o a las demás personas. Entonces, la honestidad es una palabra que se habla mucho, pero que cuesta ser honesto, porque duele, porque es desvestirse, es encuerarse delante de la comunidad y que digan, mira, el ilustre, el doctor, el pastor, el ministro, bueno, pues es humano, hizo esto, pero está cambiando y su vida está cambiando gracias a eso, y se está luchando por, por darse cuenta que es mejor ser honesto, que es mejor alejarnos de la vida del pecado, porque nuestra vida empieza a cambiar para bien. Empiezan a suceder cosas buenas. ¿Por qué? Porque en el caso mío yo me empecé a dar cuenta que cuando tenía o cometía esos pecados de la carne, me sentía cada vez peor y cada vez peor. En lugar de placer, sentía enojo conmigo mismo, disgusto conmigo mismo. Aparte, me sentía leproso, valga la expresión, ¿sí? Entonces, y así con otras cosas, el que empieza a jugar a agarrarle al cajón, el que empieza con ciertas cosas, después pues empieza a saquear otras cosas, las economías y todo, y empiezan por ahí. Pero yo siento que si trabajamos la honestidad verdadera, empezamos a reconocer que podemos mejorar, Sí. o que podemos mejorar. Y entonces, gracias, Fer, voy a tratar de ligar esto. Alguna vez yo platicaba con Fer precisamente sobre algunas de estas cosas, y quería hacer el comentario entonces de la Coca-Cola. Nótese que yo en lo personal no tengo nada en contra, ¿sí?, de la Coca-Cola. ¿Sí? Es un refresco de agua carbonatada que tiene ácido fosfórico, dióxido de carbono, que es excelente para generar osteoporosis, y que es excelente también para elevar los índices glicémicos, y que pues es una de las causas de obesidad asociada en nuestro país y demás. Ahora, ¿por qué digo que yo no tengo nada en contra? Porque la Coca-Cola no me hace nada si yo no me la tomo, ¿sí? El asunto no es la Coca-Cola, el asunto es qué hago yo con ella. Y yo tengo que reconocer que durante muchos años, cuando iba al cerro y después de estar horas de estar caminando y estaba todo deshidratado, el sueño
que teníamos al momento de bajar así deshidratados y de llegar, era decir, vamos a llegar a la primera tiendita y vamos a pedir la Coca-Cola más helada que tengan y nos la vamos a tomar de un solo trago. ¿Por qué? Pues porque era rico. Así las burbujitas pasándote por la garganta en medio del calorón y tú sentías hasta ganas de bajar corriendo para poder llegar y ser el primero que te tomaras la coca, ¿sí? Pero no estabas pensando probablemente en otras cosas más saludables, no estabas pensando en eso porque es rico. ¿Alguno de ustedes en algún momento, ¿sí?, ha escuchado acerca de lo que son los famosos pasos de los alcohólicos anónimos? ¿Alguien alguna vez ha visto esos pasos? Por supuesto que sí, estuve 7 años ahí con ellos, hace 10, 12 años que salí diciendo soy hijo de Dios, ¿verdad? Ya no alcohólico. Excelente. ¿Y te acuerdas cuál es el primer paso? El reconocer, aceptar la condición del alcoholismo, ¿verdad? Aceptar que no puedo con el alcohol, que ocupo ayuda, ¿verdad? El aceptar la condición del alcoholismo. Y entonces, curiosamente, fíjense qué cosa tan curiosa, los alcohólicos lo entienden mejor y los cristianos no. ¿Sí? Y entonces, ellos son alcohólicos anónimos, ¿sí? Y ya no son, bueno, eran primero borrachos conocidos y luego alcohólicos anónimos. Y nosotros, curiosamente, fuimos pecadores alejados de Dios y ahora somos pecadores acercados de Dios. Y dice uno, ¿cómo está eso? La primera cosa que una persona debe de hacer para crecer espiritualmente es aceptar. El signo más importante de inmadurez se llama negación. Cuando en Génesis capítulo 1, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y en el capítulo 2 le dice que no coma del árbol del huerto que está en medio, y en Génesis capítulo 3 el hombre lo hace, y Dios viene y le llama la atención, ¿sí? Dios le habla al hombre en Génesis 3:9 y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Quién te enseñó? Va a decir en el verso 11. ¿Qué pasó contigo? ¿Sí? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre entonces lleva a cabo algo que es un indicador de inmadurez. Se llama entonces negación. La mujer que me diste por compañera, dicen otras versiones que lo traducen directamente del original, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y entonces cuando está diciendo que tú me diste, lo que está haciendo es transferir la culpa al otro. Pues el problema fuiste tú, no fui yo. Cuando yo les pregunto, y una vez más el día de hoy hice el comentario, ¿sí?, para ver cómo vamos con eso, que son encuestas que siempre estoy llevando a cabo, y les digo, ¿cuáles son las áreas donde batallas? A veces les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y normalmente la gente me dice, bien. Cuando pregunto, ¿en qué batallas? La gente dice, no, yo no batallo, ¿sí? Yo estoy tan feliz, ¿sí?, tan en paz. Mientras una persona entonces no es capaz de decir, mira, tengo un problema, me gusta la coca y me gusta mucho, ¿sí? Y casi no puedo ni aguantarme las ganas de echarme los 2,5 litros que per cápita se echa un mexicano todos los días, ¿sí? Entonces, es muy difícil dejar de pecar de aquello que no aceptas que es un pecado. Es muy difícil dejar de comer aquello que no aceptas que estás comiendo de más. Es muy difícil dejar de procrastinar si no aceptas que estás procrastinando. Es muy difícil guardar tu mirada si no aceptas que se te desvía a ratos. Es muy difícil cambiar un estilo de vida mientras no aceptas que el estilo de vida no es el correcto.
Y entonces nuestro cristianismo necesitamos volver a los rudimentos, como decía hace un momento en Hebreos. ¿Cuáles son esos rudimentos? El decir, sí, Señor, es verdad. Acepto que tengo un problema con esto. Pero mientras no seamos capaces de llegar a ese punto tan sencillo de aceptar que hay un área de conflicto. Normalmente cuando yo estoy predicando, cuando estoy enseñando, les digo, toda mi vida yo tuve problemas con 2 o 3 cosas. Una de ellas es con una ira incontrolable que me llevaba a lastimar a otros y a lastimarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, un área donde tengo que estar siempre en constante atención es en la ira. Una segunda cosa fue la idealización suicida. Sí, bueno, el término correcto es ideación, no idealización. La ideación suicida, estar pensando en ello como una posibilidad. Número 3, ¿sí? La pornografía. Fui adicto a la pornografía desde los 6 años de edad. Y lo he predicado un montón de veces. Y alguien dice, pero usted no debe decir eso, usted es el pastor. Bueno, tengo que decirlo y poner ejemplo, es decir, tengo que ser honesto, que esas son áreas que si yo no estuviera con Cristo, seguramente las seguiría practicando sin ningún cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas algo es porque te gusta. Y gustarte significa que te resuelve ciertas necesidades. ¿Qué necesidades te resuelve alguna de ellas? Bueno, en el caso de la ira te resuelve el problema de tener que dar explicaciones. Y eso es muy útil. Pones cara de perro corajudo, le gruñes al que viene y el otro dice, no te le acerques porque te va a gruñir y te va a morder y entonces se va, te deja en paz y mira, ¿sí? Hiciste lo que querías. Si alguien te va a decir no lo hagas, le gruñes y va a decir haz lo que quieras, ¿sí? Si quieres salirte a deshoras de tu casa, como yo de chamaco, le gruñes al otro y te vas y ya no te dicen nada. Ah, entonces resulta que baquetonamente los que nos hemos escondido detrás de la ira durante años es porque la ira te resuelve el problema de tener que madurar. Entonces, mientras te enojas y das de trancazos, todo el mundo te tiene miedo y ya no te piden que cambies. Ah, pero eso finalmente no resuelve el problema. Y entonces, la neurosis como una forma de ocultarte en tu inmadurez, bueno, o de ocultarme yo en mi inmadurez, pues se convertía en el pretexto de seguir haciendo lo que me daba la gana. Hasta que Dios, en el encuentro personal que tengo con Él, me dice, no tomes de pretexto la ira, porque yo no te hice iracundo, tú te escondiste en la ira. Yo te hice a la imagen y semejanza de Jesús, pero tú te has escondido en la ira para, detrás de esa careta, baquetonamente hacer lo que te da la gana. O bueno, decía que así como la ira, ¿qué tal con la depresión? Con la melancolía y el deseo suicida. Ah, pues también tengo golosinas. ¿Por qué? Porque entonces dices, pobre de mí, nadie me quiere. Y como nadie me quiere, entonces yo me aíslo, ya pienso en que me voy a matar y todo el mundo va a llorar por mí. Y como van a llorar por mí, van a sufrir. Y mire qué curioso, es un acto de venganza inconsciente, ¿verdad? Que sufran ellos, ¿eh? Y entonces me voy a lanzar desde lo alto del puente para que todas las cámaras del mundo me vean. ¿Por qué no te suicidas en silencio? No, 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 se trata de que me vean, ¿sí? Que me encuentren, que se sientan mal, que tengan condenación el resto de su vida porque no hicieron lo que yo quería. Aitofel era un profeta de Dios, hablar con él era como hablar con Dios, y el día que no le hicieron caso, se emberrinchó, fue, arregló sus cosas y se ahorcó. Un berrinche. Y en el caso de la pornografía o de la masturbación, tú dices, quiero una dosis
de serotonina, si quiero una dosis de dopamina, ¿sí? Y bueno, en ese momento es como echarte un shot, ¿sí? De cualquier otro fármaco que tú te tomaras como estimulante y dices, ya, me siento feliz. Estaba deprimido y ahora ya no me siento tan deprimido. No, pero ahora te sientes miserable por hacer algo que sabes que no deberías quizá de hacer. Y entonces el asunto es darnos la oportunidad de revisar las cosas que normalmente negamos y de pedir ayuda y de ser honestos en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque si la gente que está alrededor mío, y yo soy el pastor, si saben que esa es un área en donde yo me tengo que estar cuidando y ven que estoy descuidándome, entonces con todo derecho en la amistad, en el cariño, en la solidaridad me van a poder decir, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te ayudo? Y me van a poder confrontar y me van a decir, échale ganas, ¿sí? No te dejes caer. No te estés regordeando, no te estés gozando en este tipo de pensamientos. No caigas en el placer temporal de disfrutar algo que te está destruyendo como persona. Quiero ir a 2, 3 versículos para cambiar la perspectiva de todo esto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Verso 1 y capítulo 2, verso 1 y 2. Dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y podríamos decir desechando la melancolía, desechando la ira, desechando el deseo perverso de pornografía, desechando la lascivia, desechando, yo no sé cuáles son las áreas en donde tú necesitas crecer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, llegaste al punto donde estás atorado y dice, desea otra vez ser tomado en brazos por el Padre y volver entonces a comenzar esta relación cercana, íntima, profunda, decir, Señor, yo no quiero vivir con eso. Yo no quiero vivir con condenación. Porque además resulta que hay condenación, como decía Fernando hace rato. Hay una condenación profunda en haber hecho el berrinche y después ver que lastimaste a los que amabas. En haber volteado a ver a alguien que no deberías y saber que lastimas a quienes amas. En haber caído en depresión y haber lastimado a quienes amas. Cuando nosotros nos damos permiso para hacer aquellas cosas que sabemos que no son correctas, el asunto está que no solo te lastimas a ti, lastimas a quienes amas. Y en ese lastimar a los que amamos, no solamente nos estancamos nosotros, estancamos al otro. Si algo de lo que haces fuera bueno, lo podrías hacer en público. Alguna vez lo comentaba con una persona, ¿sí? Estábamos hace ya muchos años platicando sobre eso, y él decía, es que, mira, la belleza la hizo Dios, entonces, ¿qué tiene de malo que yo vea, sí, la belleza femenina? Porque se excusaba de alguna manera en eso. Y yo le decía, ¿y dónde la ves? ¿Por qué no te sientas en la sala de tu casa y mientras están tus hijas allí, tú ves pornografía? Ay, no, ¿cómo? Le digo, entonces señal de que no es bueno. Si desde tu convicción espiritual tú dices, no me gustaría que ellas me vieran haciendo eso, significa entonces que no es correcto. Si a ti te daría pena que la gente que te conoce, que la gente te ama, te viera haciendo estas cosas, tu conciencia te está diciendo, no es correcto, no lo hagas. Una vez una pareja de muchachos estaban
con la intención de casarse, pero pues ya el deseo era mucho y llegaron a preguntarme que qué podían hacer, porque cada vez que se veían terminaban en el escarceo, terminaban besándose, abrazándose y pasándose de la mano. ¿Qué podemos hacer?, me dijeron los muchachos preocupados. Y yo le pregunté al muchacho, ¿sí?, ¿y dónde te la agasajas? Y volteé y me dice, pastor, no, sí, dime, ¿dónde te la agasajas? ¿Te la agasajas, sí, a media plaza, enfrente de todo mundo? ¿Te la agasajas enfrente de sus papás? No, pastor, ¿cómo cree? Ah, bueno, pues entonces vela allí. Si allí es donde te da vergüenza agasajártela, entonces vela allí para que por la vergüenza que te da, no te la agasajes. Cuando yo le pregunto a la persona, ¿por qué pecas? ¿Qué pecado tienes? La persona me dice, ay, es que me da pena. Pena te debería dar hacerlo, no decirme. La honestidad no es pecado, eso sí te da pena. Y andar de baquetón, que si es pecado, ese no te da pena. Entonces, voltea las cosas. Si te da pena hacerlo, cada vez que tengas ganas, ven y ponte aquí junto a mí para que entonces yo te esté viendo y ya por pena no lo hagas, ¿sí? Dile a todos tus amigos, miren, me da mucha pena que me vean haciendo tal cosa. Así que cuando tengas ganas, pues allí ponte vulnerable para que las personas que te importan, por la pena que te da que te vean, no lo vas a hacer. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Dejar de pecar es fácil y quiero ir terminando en esto. Sí, dejar de pecar es bastante fácil. Lo haces porque te gusta. Y entonces en los ranchos había un remedio, que los remedios de rancho no digo que son necesariamente agradables, pero hay algunos muy efectivos, ¿eh? Y para la gente que tomaba mucho, agarraban unas arañas patonas que crecían allí en los lugares húmedos. No sé si ustedes los han visto. En el rancho les llamaban macacos o alguna cosa así. Unas arañas con unas patas largas, ¿sí? Dulce ya se acuerda. Ok, y esas arañas, entonces, lo que hacían en algunos ranchos, me tocó saber de gente que lo había hecho, agarraban un puño de esas arañas y las metían en una botella y les echaban alcohol. Y hacían entonces un extracto de esas arañas. Después les mezclaban de ese alcohol ya listo y sin arañas, pero ese concentrado, ese jugo de arañas, se lo echaban a la bebida del borracho que no quería dejar de tomar. Y era una medida media salvaje porque les creaba una reacción alérgica a partir de eso al alcohol. Y cada vez que tomaban, ¿sí?, les daba una reacción alérgica espantosa y que decían, no, pues yo creo que ya Dios no ha de querer que tome. Y la señora o la abuelita acá diciendo, sí, mi niño, ya tomaste mucho, ya no te cae bien, ¿sí? Y yo siempre lo agarraba de broma eso de los macacos, ¿sí?, de las arañas macacos para los que tomaban alcohol. Pero cuando empecé a tener problemas neurológicos más agudos y Juan Carlos del Real me llevó con un médico, el doctor Santos, me recomendó que tomara valproato de magnesio. Yo he sido cafetero toda la vida, ¿sí? Y para mí tomarme un café, ¿sí?, era uno tras otro y tomaba litros y litros de café. Entonces, me resistí todo lo que pude a dejar de tomar café y era una de mis inquietudes siempre que iba a empezar un tratamiento. Yo decía, no, pero mi café no, ¿sí?, no me lo toque. Empecé a tomar el valproato de magnesio y los problemas neurológicos se comenzaron entonces a disminuir los síntomas y comencé a tener una mayor tranquilidad, ¿sí? Pasaron algunos días, quizá 2, 3 semanas, y le pregunté al doctor, él me había dicho que dejara el café. Yo dije, bueno, pues, y le hablé y le pregunté, oiga, ¿y puedo tomar café
Y digo, pues usted sabrá. Para entonces, les digo, ya tenía 2, 3 semanas, 4, no sé, y ya el índice de saturación de valproato en mi cuerpo ya estaba en el nivel necesario. Me tomo el café y me da una reacción, hagan de cuenta como alcohol de araña macaco de esas, ¿sí? Y empiezo con una migraña, un dolor profundo, horrible, y vieran qué pronto se me quitaron las ganas de tomarme un segundo café. Y dejé de tomar café durante meses, ¿sí? Después de meses de estar tomando el valproato, era tiempo de descansar. Dejé de tomarlo, me esperé un mes para volver a tomar café y me empecé a echar mis tacitas de café. Y en poco tiempo otra vez volví a tener dolores agudos de cabeza y empecé a tener ya síntomas de desmayos. Y Dios como que sí me dijo, bueno, mijo, ¿cómo te explico, pues? ¿Sí? ¿De qué manera te digo, criatura? ¿Sí? Y dije, está bien, pues, dejé de tomar café, me esperé 2, 3 días y regresé a mi valproato. Y tenemos que entender entonces que el secreto de dejar de pecar es decir, Señor, quiero pedirte un favor. Ayúdame a que ya no me guste. Haz algo en mí, Señor, que haga que ya no me guste. Quiero que me guste más otra cosa, quiero que me gustes más tú y que aquello ya no me guste. En el momento en que eso empieza a suceder, igual que caer en pecado es fácil, también dejar de pecar es fácil. Cuando tú dices, ya no quiero aquello. Miren, a fuerzas ni los zapatos entran. A fuerzas ni alcohol cuando ya no quieres tomar, ni cigarro. Yo era de cigarro. Muchísimo fumaba, ¿sí? Me fumaba 3, 4 cajetillas al día y podría haber fumado más, pero no me alcanzaba el dinero, ¿sí? Me fumaba 30 y tantas pipas, compraba el alcohol, digo, el tabaco por kilos. Y todo el día estaba fume y fume y fume. ¿Sí? ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que en el momento en el que Dios me puso la convicción y no me gustó ya el olor a tabaco, en ese momento me fue tan fácil dejarlo. Yo era de motocicleta y anduve en motocicletas de los 6 años de edad, ¿sí? Y era de darle a lo más que se pudiera y siempre andaba haciendo barbaridades. Y en un mes, trayendo una motocicleta ya casado, ¿sí? De estar casi parado, ¿sí? Estaba frenando y el zacate estaba mojado y me caí en el zacate. No había carros, no había nada. En el zacatito, en el jardín, frené y me caí. Y luego iba en una calle, no había ningún carro, había una alcantarilla y por no caer en la alcantarilla le di vuelta al manubrio de la motocicleta y frené y con la arenita que estaba antes de la alcantarilla se resbaló la llanta, me caí, me cayó la motocicleta encima, tenía la pata aplastada por la motocicleta y duré allí como 10 minutos porque la motocicleta era pesada y yo tirado en el piso y nadie venía a ayudarme, ¿sí? Hasta que pude sacar la pata y me levanté con trabajos y la levanté. Fue la segunda, tercera, y en otra, también así de una manera muy tonta me lastimé. Y de repente se me salió el amor por la motocicleta. Y lo que nunca me dio miedo subirme a la moto. Y yo dije, bendito sea Dios. ¿Sí? Fácil se me acabaron las ganas de la motocicleta. Escúcheme. Y aquí es donde termino. Casi todo mundo conoce de memoria Efesios 4:13 y Efesios 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como el S termina igual que el fortalece, ¿sí? El S de Filipenses 4:13, pues sale verso sin esfuerzo y todo mundo no lo sabemos. Pero, ¿cuántos de ustedes saben lo que dice Filipenses 2:13? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en nosotros, así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Madurar es fácil cuando yo le digo, Señor, ayúdame que ya no me gusta. Señor, tráeme la convicción de que eso ya no es para mí. Convénceme tú, no a la fuerza, Señor, no en garrotazo, no, convénceme tú que ya no quiero eso. Convénceme tú de que ya no me cae bien, ya no me sienta bien con eso. Señor, si es posible que sea alérgico a eso. Mire, cuando la gente es alérgica, rapidito se le van las ganas, ¿eh? Que sea intolerante, Señor, a eso, ¿sí? Que me salgan ronchas, granitos o lo que tú quieras, Señor, pero ya no quiero hacer eso. Como un gesto de amor, hazlo en mí, Señor. Porque yo sé, Señor, que si tú lo haces, tú vas a producir en mí el querer como el hacer. Y yo lo haré, Señor, por la libre convicción, por el deseo profundo de aquello con lo que yo me sienta mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta palabra? ¿Alguien quiere juzgar esto que acabo de compartir? Pues ya le damos terminar. Pues yo le quiero dar las gracias, aunque salí bien descalabrada, porque me dio muchos tips cómo saber orar más claro y más entendible a Dios. Amén. Y pues a mí me encantan las sabritas y pues sabe que les hace daño también, ¿verdad? Entonces esa es mi debilidad y bueno, y de verdad mil gracias. Me voy muy agradecida, muy contenta y muy descalabrada. Muy bien, Mari. Muy bien, pues hay que sacarle amor a los chipotes esos. Muy bien. Sí. Muy bien. Bendiciones, saludos a Quito. Jesús Montes, te escuchamos. Esta mañana vino uno de mis colaboradores desde otro lugar, viajando 2 horas para poder platicar. Y estaba platicando con él acerca de este mismo tema, o sea, precisamente la madurez, que nos hace no ir hacia otro. Y el haberlo impartido, obviamente te hace que sea retroactivo. También analizas tu propia situación en cuanto estás hablando de esto, porque es de mi edad. Ha sido uno de mis pilares en todos los proyectos que he realizado desde antes de lo que tengo como negocio hoy día. Lleva casi 16 años trabajando junto conmigo. Entonces él me preguntaba que por qué unos sí y otros no. Entonces me das más indicios de cómo trabajarlo. Sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy viene a ser retadora antes de impartirla, aplicármela, untármela, que me dé ronchas lo malo. Parece algo chusco, ¿no? Pero sí puede llegar a suceder algo. Que te descubran. Qué vergüenza, ¿no? Cada vez que lo intentes, ay Dios, seguro se nos quita rápido. Y creo que es un buen momento. Es un buen momento porque por primera vez puedo entender que el Señor nos está usando en esta misma palabra, en este mismo tiempo, en diferentes aristas. El Señor está preparándose ya para hablarle a muchos de los viejitos y de los que ya conocíamos y de los que le quieren entrar. Así es que enhorabuena, buen oído al Espíritu Santo, Pablo, felicidades. Nos estás guiando a través de lo que está sucediendo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Sí, amén, amén. ¿Quién más por ahí? ¿Hay alguien más? Dulce, abriste Sí. ahí el micrófono. Abre micrófono, sí, buenas noches. Verdaderamente todo y aún antes de que llegara a esa parte de la Biblia, cuando se empieza a tener la comunión con el Señor y llegué
con el corazón quebrantado y diciendo, me estoy destruyendo, hasta aquí, Señor, en ti y contigo puedo avanzar. Y realmente así fue, porque Él es el todo que nos mueve. Y entonces al abrazarnos de Él, nos ayuda. De sacrificarnos del lodazal, de quitarnos el antojo por las sabritas. Yo igual que Marichuy, me encantan los chetos, pero digo, un poquito de chiquitos y ya no más, porque si no me acabo la bolsa grandota. Digo, no. Entonces, no es de empezar por cositas pequeñas, es en lo tajante, es decir, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto que es tan grave y que me está destruyendo y que está destruyendo a mi familia. Porque, vaya, el dejar todo eso permitió que se abrieran otras puertas en camino a Él. El poder volver a percibir lo que yo percibía en el mundo espiritual. El gozarme en su presencia es algo que yo no voy a dejar nunca. Y hoy estoy maravillada y muchas gracias por la palabra, porque verdaderamente fue un mensaje del Señor, porque muchas dudas siguen saliendo y cuanto más estudias, más lees, más preguntas, más dudas surgen, porque es infinito el Señor. Entonces también vienen muchas cosas, ¿verdad? Con su conocimiento. Y creo que yo estoy redonda. Pero sí, usted me ayuda a desenredar el hilo, pastor. Gracias, buenas noches. Amén, buenas noches. Pues muy bien, entonces, tarea, lean Filipenses 2:13. Sí. Ya no el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sí es muy importante si lo lee usted desde el 12, sí. Pero ahorita lea Filipenses 2:13. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Señor, ponlo en mí. Ya no me quiero estar peleando, Señor. Ponlo en mí. Convénceme desde mi espíritu, Señor. Y para convencerme desde mi espíritu, pues usted ponga de su parte también, ¿sí? Si va a pecar en público, pues póngase junto a la persona que más vergüenza le dé, ¿sí? Para que entonces, como decía Chuy, ¿sí? Pecar y que te descubran, ¿sí? Porque siempre la gente dice eso. Vergüenza no es robar, vergüenza es que te descubran. Ah, pues entonces póngase de manera que lo descubran, ¿sí? Para que entonces le dé vergüenza. Y por la vergüenza, más que por otra convicción, usted vaya avanzando. Nos vemos el domingo, primero Dios, ¿sí? Me toca predicar este domingo por ahí en la congregación, entonces espero que estén por allí para la palabra que vamos a sembrar. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Noches. Gracias, Buenas pastor. noches. Hasta luego, bendiciones. Bye, bye. Bye. Adiós, Samantha Dulce. Amén.